Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. ¿Listo? Nuestras clases. El día de ayer hemos iniciado con una presentación. Hoy vamos a terminarla. En realidad siguen siendo ejemplos los que vamos a ver, de manera en la que ustedes puedan completar las tareas que ya tienen programadas en lo que sería la plataforma del Classroom. ¿Listo? Perdón, ¿quién es esta señorita Rosemary Guarachi? Que no me acuerdo. ¿Es de nuestro curso? Esa no es la Carmen. ¿Quién, perdón? Carmelita. Ah, Carmelita. Carmen. Carmelita. Bueno, no te reconocía. Muy bien. Entonces empezamos, ¿listo? Pueden ver todos la pantalla, ¿no? Listo. Ayer hemos hecho las características o la información que debe manejar, ¿no?, según el perfil del guía de Arequipa, del Perú. Ahora tenemos otro perfil de guía de la ruta del Lonco, ¿no? O sea, qué tipo de información debería manejar este guía, ¿no?, de esta ruta, que es una ruta que está desarrollada específicamente en el tema del turismo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo qué tipo de información debería manejar, por ejemplo, el perfil del guía de la ruta del Lonco. Dice que debería manejar, esto ustedes si gustan lo pueden ir tomando nota, pero ya es a modo de ejemplo muy similar al que veíamos el día de ayer de Arequipa, ¿ya? Esto les puede ayudar a ustedes a elaborar su tarea, que ayer ya la hemos iniciado para que la redacten y que la puedan tener lista para el día lunes. ¿Listo? Entonces dice que en términos de geografía, este guía de la ruta del Lonco debe conocer la ubicación geográfica del lugar, los datos con los que se relacionan como el clima, ¿no?, el relieve del terreno, los ríos más representativos, los andenes, ¿no?, las terrazas que existen en la zona, y también conocer otras formas de acceso a esta zona, ¿sí? Rutas alternativas por si existiese alguna dificultad, nos dice, ¿ya? Otro aspecto que debería conocer este tipo de guía están en torno a lo que es la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, conocer cuál es su agricultura y la ganadería específica, ¿no?, cuáles son sus procesos productivos principales de esta zona, ¿no?, a qué se dedican, cuáles son las actividades económicas principales, y algunos datos más, por ejemplo, qué producen, qué fechas más o qué temporadas sacan, cuáles son sus mercados de venta principalmente, qué tipo de sistemas de producción utilizan, por ejemplo, si es tecnificado o si es a través del arado, ¿no? Podría ser una de las características, ¿ya? La diversidad o la tipología de productos que ellos cosechan en esta zona, ¿ya? En términos de historia, podrían explicar, por ejemplo, el guía en este caso debería tener, dice, un amplio conocimiento de lo que es la historia del atractivo, de todos los atractivos, la parte de la cultura, la evolución que ha tenido, ¿no?, cada uno de los atractivos desde el inicio como tal, ¿no? O sea, cuál ha sido todo ese su proceso de desarrollo histórico, evolutivo de esa zona, ¿ya?, o de esa ruta. En términos de etnografía, debería poder el guía saber si se ha desarrollado alguna etnia en la zona. Un ejemplo de eso en términos de historia, ¿no? Ustedes sabían que Cochabamba, la zona en la que se fundó, que serían en las inmediaciones de la Plaza Esteban Arce, es que hubieran estado asentados en esa zona una etnia, un grupo étnico, cuando llegaron los españoles, que eran los canas, ¿no? Por eso es que se lo conocía también como el Valle de Canata, ¿no? O sea,
hablar un poco sobre estos elementos históricos, etnográficos, también hace parte de la información que debería manejar el guía. Y si hubiera trascendido, si hubiera desarrollado hasta la actualidad con algunas características muy propias, sería ideal. En términos en Cochabamba principalmente no tenemos eso, ¿no? Pero sí tenemos en términos de etnografía, hablar un poco sobre la cultura, por ejemplo, quechua, cuáles son los rasgos principales que han trascendido en la historia hasta la actualidad y que son parte de los usos, costumbres, creencias, mitos, ritos, tradiciones u otros que estén en torno a estos grupos sociales muy característicos de esa zona, ¿ya? En otros tipos de conocimiento, de información que debería manejar el guía, ¿no? En este caso de la ruta del Lonco, dice que debe conocer la gastronomía, que también ya lo hemos revisado en el ejemplo anterior. Por ejemplo, cuáles son los platos típicos de la zona, saber qué tipo de turismo se puede realizar en la zona también es importante. No se olviden que existe, según la OMT, existe una clasificación o tipologías de turismos que son 14, si no me equivoco. Si gustan, pueden ustedes también ahí tomar nota, ¿ya? Ahorita les voy a decir todas estas tipologías, hasta donde me acuerdo. Está el turismo cultural, el ecoturismo, turismo de aventura, está el turismo de mar o de aguas interiores. El otro tipo de turismo es el turismo de salud, está el turismo educativo, está el turismo de bienestar, el turismo médico, turismo gastronómico, el turismo rural, y me faltan 4 que ahorita no me acuerdo. El turismo de negocios es otro. ¿Qué más? Rural. Ecoturismo, no sé si les he dicho. Bueno, hasta ahí. Por ejemplo, en esas tipos. También está el turismo negro, el turismo nocturno. Entonces nosotros deberíamos conocer ese tipo de turismo, ¿no? Que se puede realizar en nuestra zona, en nuestro ambiente en el cual nos vamos a desarrollar como guías, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? ¿No? Aquí, por ejemplo, nos muestran algunos ejemplos de algunos atractivos que presenta esta zona de la ruta del Lonco, ¿no? Que hay una caída de agua y unas pozas. Por otra parte también está la conformación del terreno, la parte geográfica y pues los usos agrícolas que se les da. ¿Listo? Aquí tenemos otro tipo de perfil. Este perfil es del perfil del guía de Cusco en Machu Picchu. Vamos a ver qué tipo de información debe manejar este guía de esta zona y vamos a ir viendo. En términos de geografía, por ejemplo, conocer la ubicación geográfica del lugar. Cuando hablamos de la ubicación geográfica, si más no recuerdo, ustedes llevaron conmigo patrimonio natural, chicos. Sí. ¿Se acuerdan que nosotros hemos trabajado entonces las unidades fisiográficas, ¿no ve? Es decir, cordillera oriental, occidental, central, altiplano, valles y faja subandina. Por ejemplo, está la parte de las llanuras bajas húmedas, llanuras bajas secas, el macizo chiquitano, ¿recuerdan? Sí. Hemos llevado eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este perfil que nos muestra de la guía de Machu Picchu, el guía de este lugar debería conocer, por ejemplo, a qué cadena montañosa pertenece y a qué ramal, ¿sí? Entonces son datos que no debe ignorar, como en su caso yo les decía que siempre, o sea, ustedes deben manejar la información geográfica, espacial en la cual ustedes se están desenvolviendo. Por ejemplo, si ustedes fueran hacia el lado con una ruta, con un grupo de turistas hacia el lado de Totora, ¿a qué tipo de región geográfica pertenece Totora? ¿Se acuerdan?
¿Qué tipo de región geográfica se encuentra Totora, Pocona, Aikile, Misque? ¿Recuerdan? O les tomo examen también de geografía. ¿Recuerdan o no recuerdan? Faja submarina, dicen. No. Está en la clasificación de valles de Cochabamba. Pero no está como valles. ¿Por qué siempre me discutes, Daisy? Líder. Pertenece a la región geográfica de valles mesotérmicos. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, esa información, por ejemplo, si yo me acuerdo, ¿ustedes por qué no se acuerdan? Que yo quisiera saber eso. ¿O es que enseño mal y que ustedes no pueden retener la información? ¿O es solamente puras ganas de no entenderme? Desde ya les digo que ustedes van a tener que hacer toda una revisión de todos los contenidos de años pasados, de los semestres pasados, para poder seguirme el ritmo en esta parte. ¿Listo? Todo lo que se les enseñó tiene un porqué. No deben olvidar eso. Y la parte de geografía es muy importante, porque ustedes no siempre van a ser guías de ciudad. Puede que tengan que ejercer como guías de ruta. Entonces deben conocer todos estos elementos, ¿sí? Todas estas características geográficas que se les ha facilitado, ¿ya? Hagan una revisión, chicos, les conviene, es bueno que sepan, que lo manejen, ¿ya? También tienen que manejar datos, dice, ¿no? El guía de Machu Picchu tiene que manejar, pongan en silencio por favor sus micrófonos. Los guías de Machu Picchu deben manejar datos relacionados con el clima, la altura. Ah, ahí está, altura. ¿Cuál es el pico más alto de Bolivia? ¿Y a qué altura se encuentra? El pico de Nariz, ¿no? De Bolivia, he dicho. Perdón. ¿A qué altura se encuentra? 7.000, no. 6.548 metros sobre el nivel del mar. Ya ven que no se acuerdan. Y como Padre Nuestro les he hecho memorizar, me acuerdo. Qué mal, chicos. Bueno, seguimos. También reconocer lo que es los ríos principales, las quebradas, los cañones. Eso debe conocer, dice el guía de Machu Picchu. Conocer formas de acceso, ya que no cuenta con una sola forma para ir. Puede haber otras formas también para llegar a la montaña de Machu Picchu, ¿sí? ¿Qué otro tipo de información acerca de la agricultura? En este caso, como en este caso dice, ¿no? Los andenes es algo característico del lugar. ¿Por qué los andenes? Pues más adelante vamos a ver una fotografía de Machu Picchu y van a ver que existen niveles, ¿no ven? Niveles como si fueran gradas. A esto se los llama andenes. Y hay que explicar cuáles son por llemplo, el porqué de estos andenes. Eso es lo que explican los guías en Machu Picchu. Les dicen que los incas manejaban un conocimiento de la tecnología para producir diferentes tipos de productos, ¿no? Que estaban que realizaban esta producción en función de la altura a la cual se iban acomodando en estos andenes. Hay andenes en toda la montaña, los cuales si están más arriba entonces servían para la producción de cierto tipo de productos, los que están más abajo producían otro tipo de productos, ¿listo? Además, también hay que conocer en este sentido, por ejemplo, el sistema de riego que manejaban. Tienen unos sistemas de riego muy bien trabajados y increíblemente, por ejemplo, que tiene que ver algo con la geografía también, es el hecho de que los incas siempre construían en lugares altos, en lugares donde la base de esa zona fuera roca.
no van a ver que haya construcciones incaicas en zonas donde podrían valles o lechos o zonas o áreas que estén muy cerca a los lechos de río, porque en temporadas de cuando habían sismos, por ejemplo, estas zonas esta región, estas montañas que tenían esta estructura rocosa, eran las más firmes y evitaban los deslizamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, esa es una información que maneja muy bien los guías de Machu Picchu y de todo el Valle Sagrado, ¿no? Desde Cusco hasta Machu Picchu. En términos de geología y topología, que es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Conocer, por ejemplo, la geología, aquí les habla sobre conocer el tipo de terreno, el sedimento del suelo, las rocas, por ejemplo, si es grava, si es otro tipo de materiales de la zona, ¿listo? Y la topografía específicamente de este santuario histórico tan importante que es el de Machu Picchu, ¿no? La topografía de esa zona del santuario y también la parte que está asociada a la geología de esta zona, que les decía, por ejemplo, que el hecho de por qué construían encima de las montañas, ¿no? Y no sobre cualquier montaña, siempre escogían montañas que estuvieran en mayor porcentaje con una superficie de roca muy bien sedimentada, ¿no? La arquitectura, en términos de arquitectura, saber, por ejemplo, el guía de Machu Picchu debe saber sobre toda la información de las formas arquitectónicas, por ejemplo, debe poder reconocer cuál era el templo del sol, el templo de la luna, ¿no? Cuáles eran las casas, por ejemplo, en su arquitectura, por ejemplo, en el Templo del Sol, que es más o menos circular, ¿no? Ahí en Machu Picchu, la entrada de luz en cierta época del año y que marcaba, por ejemplo, el equinoccio de invierno, ¿no? El equinoccio de verano, por ejemplo. Entonces todos esos elementos deben ir trabajándose y manejándose, ¿no? Información sobre las formas arquitectónicas de este lugar, ya sean en el sector del Hanan, dice, ¿no? O el Urín, que son los templos y las ubicaciones, conocer los materiales que han utilizado, por ejemplo, las rocas que han utilizado para construir Machu Picchu, de dónde vienen, porque cerca de esa zona no hay ese tipo de rocas, entonces cómo las han trabajado para subirlas y para poder desarrollarlas, esculpirlas con esa precisión en la que ni siquiera la hoja de un cuchillo puede ingresar entre una pieza rocosa y otra, ¿no? La morfología, las coberturas, ¿no? que utilizan y otros elementos más que estén asociados a la arquitectura. En términos de historia, debe tener conocimiento amplio y completo. Eso es lo que les pide para un guía de Machu Picchu específicamente, tener un conocimiento amplio y completo y veraz de la historia. Es decir, aquí ya no hay, puede ser que sea el uso que se le ha dado. No, se han hecho un centenar de investigaciones, de estudios arqueológicos en lo que es el complejo de Machu Picchu. Entonces ya tienen toda esta información, por lo tanto el guía de Machu Picchu debe proporcionar un conocimiento amplio, completo y veraz de la historia de esta no se olviden que también es una maravilla del mundo, entonces no puede haber vacíos, no puede haber huecos, ¿no? Y dar a conocer sobre la historia, por ejemplo, de la cultura inca, ¿no? Porque es la cultura incaica la que se desarrolla ahí en Machu Picchu. Ahí yo lo que les decía, ¿no? Es un complejo arquitectónico incaico, Machu Picchu, que las construcciones, por ejemplo, no se ha deteriorado toda la estructura original de lo que sería la montaña, sino que las casas, el complejo, el ordenamiento, por ejemplo, de las viviendas, de si eran autoridades, de qué nivel, si eran solamente población común. Entonces se han ido trabajando, por ejemplo, en función de las características de la topografía del terreno. No se ha aplanado todo para hacer la ciudad, sino que se ha respetado cuáles eran las características topográficas del terreno de la montaña.
Hablábamos de los andenes, vean ustedes estas de acá, ¿no? No son gradas, sino son andenes de producción. Entonces, dependiendo del nivel del andén, entonces correspondía a la producción de cierto tipo de producto en específico que podían haber traído de otras zonas y que se iban adaptando y que las iban adaptando en función de la necesidad, el nivel y la altura en la cual se encontraban estos andenes, ¿sí? Los sistemas de riego también son un sistema que es increíble en la forma en la que se ha trabajado en este sitio arqueológico. ¿Listo? Como les he indicado, existen la mayor parte de las estructuras, por ejemplo aquí en términos de arquitectura, de las viviendas son rectangulares o cuadradas, pero por ejemplo vean este de acá, ¿sí? Este es el Hanan, y esta parte donde estoy marcando, pueden ver, ¿no? El mouse, lo que estoy marcando, ¿sí? Entonces este espacio que ustedes están viendo aquí es una ventana. Esta ventana refleja la luz de una estación del año específicamente, ¿no? A diferencia del resto, ¿no? Esta es una habitación semicircular, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la parte arquitectónica y la representación, por ejemplo, que hagan, la interpretación que se hace, tienen que tener bases concretas, fundamentadas con respaldo teórico investigativo que se haya realizado. ¿Listo? No sé, a ver, veamos qué más nos proporciona. Estos son los andenes que les decía, están por niveles. Otros cuando lo ven de lejos, ¿no? Piensan que son gradas, pero en realidad cada nivel, ¿no? Se dedicaba a la producción de cierto tipo de recurso agrícola, ¿sí? Y también cada uno de estos niveles del andén también tenía un sistema de irrigación, es decir, de riego, que tal vez no es visible a la vista, pero sí tiene su sistema de riego en todos estos niveles. O sea, ha sido una cultura muy bien desarrollada la incaica, sobre todo en el área del Perú, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esta es otra de los niveles. Vean ustedes cómo se va trabajando, ¿no? Hay gradas que se van de una zona, o sea, están determinadas ya las rutas también para el trabajo, ¿ya? Para las guías y los recorridos, ¿sí? Y ahí tenemos. Otros aspectos que se debe conocer sobre el tema de lo que sería el Machu Picchu, por ejemplo, es el lenguaje, el dominio de diferentes idiomas, ¿no? El guía de Machu Picchu debe manejar diferentes idiomas, ya que como es una maravilla del mundo, dice que los turistas son de diferentes lugares, también de diferentes lenguas, y de los lugareños también, como el quechua. Dice, en algunos casos hay también algunos que hablan aymara, para lograr vínculos con los pobladores y que te puedan permitir también al guía, ¿no? Mejorar también el servicio que va a dar a los turistas. Entonces debe manejar diferentes idiomas, y eso es algo que yo les valoro mucho a los guías de Machu Picchu, allá en el Perú en general, a la mayor parte de los guías en el Perú, porque no importa de dónde vengan, la capacidad que demuestran, el interés que demuestran por desarrollarse y formarse y mejorar continuamente en esta actividad y profesión de guía de turismo. Otro aspecto es que maneja la etnografía. También cuenta con conocimientos acerca de las etnias de la zona que se han desarrollado. Da una descripción densa y detallada, por ejemplo, de las costumbres, de las creencias, mitos, las genealogías también que hay en esta zona, acerca de la historia y otras más que tengan que ver con la etnografía. Otros aspectos en términos de aventura, ¿no? El guía debe tener, dice, un espíritu de aventura, ya que en algunos casos la zona es peligrosa, por lo tanto también debe saber de primeros auxilios, que siempre es necesario este tipo de conocimientos. Otros, por ejemplo, conocer acerca de la gastronomía, los platos típicos de la zona, el folclore y la fauna, ¿sí? Este sería un otro ejemplo de lo que es el perfil del guía de una zona en específica. ¿Listo?
Este es otro ejemplo de del perfil del guía de un museo en Chiribaya, ¿sí? Es una comunidad donde se han encontrado restos arqueológicos y fósiles también en algunos casos. Entonces, el perfil del guía de este museo de Chiribaya, ¿no?, va a responder a cierto tipo de conocimientos. Eso es para que se vayan dando cuenta. Es otro ejemplo, ¿ya? Sigamos. Entonces dice que este guía debe tener conocimiento del proceso cultural del grupo humano de los Chiribayas, que esa es la etnia que se hubiera desarrollado en esa zona, y por eso es que el museo se llama también así. El dominio también de la parte de la arquitectura chiribaya, que debe tener sus características muy particulares, por lo cual se debe conocer también sobre sus elementos y sobre sus propiedades en términos arquitectónicos. También debe tener un dominio, por ejemplo, de la historia cultural de Hilo, ¿no? En este caso es muy cerca de donde nosotros hemos visitado, ¿ya? Que el año pasado cuando hemos viajado al Perú. También debe tener conocimientos de las condiciones ambientales del lugar, ya que es una zona de aridez, ¿no?, porque es desértica, y la alta salinidad de los suelos. Como ustedes recordarán, cuando hemos estado allá, en realidad hemos visto 0 árboles, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona es salina, es árida y no existe árboles en esta zona, ¿sí? También ofrece una gran oportunidad, dice, para la investigación biológica y arqueológica, o sea, debe conocer todos estos datos, ¿ya? Además debe tener conocimiento sobre la arqueología. ¿Por qué? Porque está trabajando con restos arqueológicos dentro del museo. Debe tener dominio sobre las costumbres funerarias, ese es un detalle en este caso. Saber cómo sobre la momificación, por lo que se está, que es la momificación que se desarrollaba específicamente en la cultura chiribaya, ¿no? Como parte de las costumbres practicadas por miles de años y que aún tal vez que se pueden encontrar más restos de ello. También tener algún dominio sobre la botánica. Si bien no existe mucha presencia de flora en la zona, por la aridez que indicábamos antes, pero sí hay áreas muy específicas en las que sí se puede encontrar algunas plantas con las cuales deberíamos tener un dominio sobre la botánica. Los estudios, ¿no? Debe tener estudios sobre la cerámica chiribaya, ya que tiene diversas características como los puntos blancos, las diferencias entre otras culturas, ¿no? Es muy posible que dentro de las actividades que ustedes como guías vayan a desarrollar y vayan a encontrar tal vez trabajo, tal vez han hecho sus pasantías, también se han debido dar cuenta que han tenido que desarrollar algunas capacidades para poder realizar bien su pasantía dentro de las instituciones. ¿Alguno de ustedes ha empezado a hacer su pasantía en museos? Les pregunto, ¿ha intentado enlazarse antes de la pandemia? Chicos, ¿han hecho su pasantía? ¿Alguien ha intentado? A ver, creo que es Denise que me está hablando. Denise dice, no listen. ¿Ninguno ha intentado de los que están acá? Más fuerte, no te escucho. Ninguno ha intentado, qué mala suerte. Ahí hubiera podido desarrollar algunas capacidades también, ¿no?, que respondan al perfil del guía que en ese momento estaban ustedes ejerciendo en museos. Pero me acuerdo, creo que ha sido su curso. ¿No han guiado museos cuando estaban en museología? Cuando han llevado la materia de museología, han guiado museos, ¿se acuerdan? Sí, pero cuando han guiado estos museos, ¿qué han hecho? Ustedes han repetido lo que ya estaba ahí, ¿no? O lo poco que han podido encontrar, ¿me equivoco? Sí. Y han tratado de hacer lo más puntual posible para librarse de la tarea, del trabajito.
Entonces, por ejemplo, cuando uno va a trabajar como guía de turismo en un museo, entonces no puedes limitarte solo a a conocer la información resumida. Entonces, en ese caso tienes que tratar de conocer, profundizar más tus conocimientos en muchas de las áreas, ¿no? Entonces, eso es lo que les dice este ejemplo, ¿no? Porque es el guía de un museo. Entonces, para poder ser guía en ese museo, tiene que desarrollar capacidades diferenciadas, por ejemplo, del guía de Machu Picchu o del guía de Arequipa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse a esas características, a esas necesidades, a esos conocimientos muy, muy particulares de un guía de museo. ¿Me dejo entender? Sí, suavito. Algunos otros dominios, conocimientos que debe poseer, por ejemplo, son acerca de la cultura chiribaya, como la de San Miguel, San Jerónimo, la Escupiña y Tiahuanacu también. Vean ustedes, Tiahuanacu, se supone que Tiahuanacu es de Bolivia, ¿no? Pero para que vean ustedes cómo ha habido afluentes, dice, de estas culturas, la Tiahuanacu, que ha llegado, que ha habido restos que se han encontrado en esa zona de la cultura tiahuanacota y que forman parte del proceso evolutivo de la cultura de los chiribaya, ¿no? Por lo tanto, también esa información debe manejarse cuando estás en el museo. ¿Por qué? Porque el museo está explicando acerca de los chiribaya y tal vez es posible que en ese museo de los chiribaya también encuentren algunos elementos, por ejemplo, cerámica que tiene características, ¿no?, muy propias de la cultura tiahuanacota. ¿Listo? También debe tener conocimiento sobre camélidos, porque en esa zona, a pesar de que es una zona árida, también forma parte y que pueden encontrar algunos ejemplares, ¿ya? Conocimiento sobre los mitos del lugar, ya que este es un museo que tiene mucha historia mitológica, es interesante por contar, así que debe conocer esos mitos, ¿no? Estudiar sobre la geografía de los valles, donde se ubica este museo, ¿no? Es la parte ya saliente entre lo que sería la zona desértica hacia los valles. ¿Listo? También conocimiento de otros lugares cercanos, a manera de que pueda dar también información a los turistas si acaso se la requiere, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de este museo. Estas son momias, si pueden ver ahí. Aquí está el museo, ¿sí? El museo de Chiribaya. Y en conclusión, ¿no? Podemos darnos cuenta, dice, que un guía es una persona importante en el sector turístico, ya que es el que se encarga de proteger, de liderar, dirigir, cumplir con las expectativas del turista. Además que es un embajador de nuestro país, debe tener las cualidades y características que se han nombrado antes, y de manera que pueda ayudar al desarrollo de todos, ¿no? Ayuda con el desarrollo de todos, en términos generales. ¿Listo? ¿Dudas? ¿O ha quedado claro? Ha quedado claro, ¿no? Muy bien. Ustedes tienen esta misma presentación que hemos visto a modo de ejemplo para resumir lo que es el guía y un perfil del guía. Nos vamos a dar cuenta que el perfil del guía no es igual en todos los lugares, no es igual en todos los ámbitos. El perfil del guía de turismo se va adaptando en función del trabajo que va a realizar en determinada zona, en determinada institución o en determinada ruta en específico con la cual vaya a desarrollar su labor. Por lo cual el guía, si antes no trabajabas en esa ruta, pero ya estás empezando a desarrollarte en esa ruta o en ese destino, con ese tipo de paquete, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que informarte acerca de todo.
tienes que estudiar más, tienes que conocer más, tienes que averiguar más. Eso es lo que nos está diciendo. El perfil del guía de un lugar, de una zona, de un destino en específico va a ser diferente sus conocimientos, el desarrollo de sus actividades en función también de la zona y de lo que se quiere mostrar de esa zona, de ese lugar, de ese destino en específico, a otro diferente. El guía de La Paz no va a manejar información de Cochabamba, como lo manejaría un guía de Cochabamba, ¿o me equivoco? Sí, dice. ¿Tengo razón o no tengo razón? Tienes razón, dice. ¿Ya? Entonces, ustedes, yo les he puesto en la plataforma del Classroom una serie de ítems, ¿no? En términos de conocimiento, manejo de información que ustedes deberían saber en torno a Cochabamba, ¿ya? Yo les he puesto de todo. Ahora, ustedes, como ya casi están saliendo de la carrera, están terminando la carrera, tienen que tener o desarrollar la capacidad de poder decir, en Cochabamba, el guía de Cochabamba debe poder manejar información de arquitectura, más o menos cuánto, no sé, etnografía, más o menos cuánto, no sé, o sea, ustedes ya tienen que ir desarrollando ahí, explicando qué tipo de conocimientos en términos de arquitectura debería manejar el guía de turismo de Cochabamba. ¿Listo? Estamos hablando de Cochabamba en general, no solo del cercado de Cochabamba, en general les estoy hablando, ¿ya? Dice, Sí. ¿todo eso va a ser a mano? O Pueden hacerlo a mano y pueden hacerlo también en computadora. La cuestión es que me tienen que entregar esto en las fechas que se les ha puesto ya en el claro. Son 3 tareas para un solo día. Si no me equivoco, la tarea es para el día miércoles. Si es que no me equivoco. es para el 8, dice. Lunes entonces. No, martes. Martes, listo. Martes, ¿no ve? El 8 martes. Entonces, esta es una tarea que ustedes deben hacer para el martes. Las 3 tareitas que les he dado es para el martes. Pero ya más o menos hemos ido hablando sobre ciertos conocimientos, sobre unas líneas generales que ustedes deben manejar y trabajar. ¿Listo? ¿Ya? Dice, Ahora, bueno, no creo que ya avancemos más. O quieren seguir avanzando, no creo. Entonces empiecen a redactar un poquito sobre su tarea, no lo dejen para último momento, ¿ya? Ya les he puesto un texto en la plataforma del Classroom, junto a al enlace de esta presentación que hemos visto, de este ejemplo del Perú. Y este texto que les he dejado también es del Perú, es un manual de buenas prácticas del guía de turismo y la operación turística. Y no es muy largo el texto, así que tienen 2 semanas para leerlo. En 2 semanas los voy a evaluar sobre ese texto, ¿listo? Les va a aparecer un comunicado, ¿no? Un aviso de qué tareas pendientes tienen y ese día van a tener el cuestionario, ¿ya? ¿Se entiende? Así que vayan leyendo, no es mucho, y así paulatinamente vamos a tener ese tipo de textos y con sus evaluaciones respectivas, ¿ya? Muy bien, nos vemos entonces, chicos, que estén muy bien. Adiós, adiós. Buenas noches. Chao, dice. Que estén bien, adiós. Adiós.